Primera de Corintios, capítulo 8 y versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 8 y versículo 13. Y cuando lo tenga, si se puede poner sobre sus pies y vamos a leer juntos la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 8 y versículo 13. ¿Lo tenemos? Leemos juntos la palabra de Dios. Dice: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por estar en tu casa. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso y porque tus misericordias este día se han renovado sobre cada una de nuestras vidas, sobre cada una de nuestras familias, Señor. Y gracias porque en esta hora estamos en pie y hemos apartado este tiempo porque queremos estar contigo, porque queremos que tú nos hables, porque queremos escuchar tu voz, porque queremos adorarte, Señor. Toma tú el control de este tiempo, habla tú a tu pueblo, dirige, Señor, lo que voy a decir y que seas tú hablando a través de tu Espíritu, como a ti te plazca. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. El mensaje anterior hablamos sobre Segunda de Pedro capítulo 2 y hablamos sobre los falsos profetas y falsos maestros. Y dábamos algunas características de lo que era un falso profeta y un falso maestro. Y ahora, entonces, nos podemos quedar con la idea de, ¿y entonces cuál es un verdadero? Porque me has dicho los que son falsos, pero no me dices las características de un verdadero. Y hay una palabra que se usa mucho y nosotros normalmente nos saludamos y decimos, Dios te bendiga, hermano, ¿cómo estás? Pero hay algunos que saludan y dicen siervo. ¿Cómo estás, siervo? ¿Cómo estás, siervo? Siervo, siervo. ¿Y qué es un siervo? Entre la cultura evangélica se cree como que el siervo es aquel que tiene algún don especial, aquel que es popular. Pero en realidad en el Nuevo Testamento la palabra siervo significa esclavo. Donde quiera que usted vea en su Biblia que diga siervo, en realidad significa esclavo. Lo que pasa es que la esclavitud, en estos tiempos que se tradujo la Biblia, era mal mirada. Y por eso se ha puesto una palabra más bonita, que es siervo. Pero en realidad era la palabra esclavo. ¿Y cuáles son las características de un siervo del Señor? Ese es el tema de hoy. ¿Cuáles son las características de un siervo del Señor? Y hoy vamos a hablar de Pablo. Vamos a hablar del apóstol Pablo. Pablo, conocido originalmente como Saulo de Tarso, fue una de las figuras más influyentes del cristianismo primitivo. Nació, por si usted no lo sabe, nació en Tarso de Sicilia, actual Turquía, entre los años 5 y 10 después de Cristo. Era judío por nacimiento de la tribu de Benjamín y poseía la ciudadanía romana. Curioso. Se formó en Jerusalén bajo las direcciones de Gamaliel. También sabría fabricar tiendas, lo que aprendió de su padre. Estos son algunos datos de Pablo. Y ahora yo le hago una pregunta. Vamos a imaginar por un momento cómo sería el mundo si cada habitante de este planeta se levantara todos los días en la mañana con una idea. Yo estoy aquí, en este mundo, para servir. Imaginemos por un momento, soñemos por un momento en que en el día de mañana todas las personas que usted se va a encontrar y todos los habitantes de este planeta Tierra se levantaran con una idea. Yo vivo para servir al prójimo, al otro. ¿Cómo sería el mundo si cada uno se levantara con esa idea mañana? ¿Cómo sería el mundo si nosotros viviéramos con ese propósito?
Pablo entendía bien esto y en Gálatas 5:14 él a los Gálatas, porque toda ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros hacemos así y se va a su Biblia y va un poquito, pasa Mateo, Pablo está diciendo, todo esto, con eso se cumple. Y la otra parte también. ¿Ustedes quieren hablar de la ley? Pues la ley se resume en un solo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque los fariseos se ponían bravos cuando Jesús sanaba a alguien en un día de reposo. Porque para ellos era más importante el mandamiento que el prójimo. Ahora, si nosotros viviéramos y si las personas se levantaran mañana con esa idea, ¿cuántas cosas, imaginemos un mundo así por un momento, cuántas cosas dejarían de existir? Las prisiones, por ejemplo, no habría necesidad de prisiones, porque a las prisiones van los que hacen el mal. Pero si todo el mundo se levantara con la idea de hacer el bien al otro, no harían falta prisiones. No harían falta tantos policías. Los policías estarían para otras cosas, no para coger el malo, porque nadie se levantaría con la idea de hacerle mal al otro. ¿Qué pasaría? No habría hambre en el mundo. ¿Por qué hay hambre en el mundo si hay tantas personas con tantos recursos, si hay países que se bota tanta comida? Porque no tenemos la idea de servir y de amar al prójimo. No habrían niños que murieran de hambre. No habría emigración. Quizás cada uno de nosotros viviéramos en nuestros países, sino viajes. Iríamos a otro país no a emigrar. Iríamos a otro país a conocer. Lo que muchos han dicho cuando han llegado, ¿verdad? Es que yo voy a conocer. No habrían enfermedades mentales. Hoy en día hay tantas enfermedades mentales y cuando hablas con las personas y les aconsejas, te das cuenta de que están centrados no más que en sí mismos. Los políticos de verdad ayudarían al pueblo, harían lo que prometen. No se producirían ningún tipo de sustancias que dañaran a las personas. No habría alcohol, no habrían drogas, no habría tabaco, no habrían ninguno de estos vicios. ¿Qué pasaría si tuviéramos un mundo así? Que quizás hubieran menos puestos de trabajo, quizás. Pero el mundo sería un anticipo del cielo. Viviríamos en un mundo casi perfecto. Pero sabemos que esto, lo más que podemos hacer es imaginarlo o soñarlo, porque ese no es nuestro mundo. Entonces, ¿de quién es la culpa? Mírense, porque la culpa es de nosotros. Nosotros hemos arruinado este mundo. No ha sido Dios. Culpamos a Dios por las cosas que pasan, pero somos nosotros quien hemos arruinado el mundo. Cada año se hacen eventos a nivel mundial para mejorar la vida en esta tierra. Que si la cumbre del clima, que si la Asamblea General de la ONU, que si el G20, que si el G7, para intentar mejorar la vida en esta tierra. Cuando Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿por qué no hacen una cumbre sobre eso? Y en vez de analizar, cuando tú ames, tú no vas a querer hacer el daño a una nación. Tú no vas a querer hacer la guerra a una nación. Tú no vas a querer aprovecharte de una nación porque tú amas. Este pasaje que le acabo de leer, yo no voy a hablar hoy de la comida, pero yo lo estaba leyendo hace un tiempo atrás y yo me paré aquí un momento. Dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. Y yo me preguntaba, yo estaría dispuesto, y quiero que se pregunte, ¿usted estaría dispuesto, a cuántos les gusta la carne? Levante la mano. O el pescado. Y quiero que le pregunte a la persona que tiene a su lado, hágale esta pregunta, ¿usted estaría dispuesto a dejar de comer carne
el resto de su vida por no ser de tropiezo a un hermano? ¿Un chuletón? Y yo de veras que yo estaba leyendo la Biblia y yo llegaba a este versículo y yo me paré un momento. No es que me guste más la carne que otras cosas, pero yo estaría dispuesto a tener la mente que tenía Pablo, que dice, si mi comer carne hace que un hermano tropiece, yo no como carne jamás. Tan sencillo. Tan sencillo. Porque para él había una prioridad en su vida y era el hermano. El hermano por quien Cristo murió. Para nosotros dijéramos, bueno, yo me como la carne y si el hermano que no entiende, pues que vaya a conserjería, que le expliquen qué pasa con la carne, pero yo como carne. Aunque se pierda el hermano. Pero ¿por qué Pablo dice esto? Miren, en Corintio casi toda la carne que se vendía en los mercados era una carne que había sido ofrecida a los ídolos, en los templos paganos. Y los nuevos creyentes, para los creyentes, vamos a decir, más espirituales o más maduros o más viejos en la fe, para ellos esto no era un problema, porque ellos sabían que un ídolo no era nada. Era un pedazo de madera o de metal o de piedra o de lo que fuera, no más que eso. Y ellos comían la carne sin ningún problema. Pero habían algunos que se habían aceptado el evangelio, que quizás habían estado ofreciendo esas carnes a los ídolos, y para ellos esto sí era un problema. Para ellos esto era un pecado. Comer algo que había sido sacrificado a los ídolos. Y había ese conflicto en la iglesia. Unos que quizás nunca habían sacrificado a los ídolos, pero otros que sí. Y para ellos eso era un problema. Y Pablo establece una norma y dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, yo no comeré carne jamás. Porque para mí es más importante el hermano. Vamos a leer desde el versículo 9 del mismo 1 Corintios 8. Vamos un poquito más atrás, versículo 9. Dice, pero mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. ¿Por qué Pablo dice que pecamos contra Cristo cuando pecamos contra el hermano? ¿Qué tiene mi hermano que está aquí o allá? ¿Qué tiene de parecido a Cristo? Es que esa persona no se parece en nada a Cristo. ¿Sabes qué sí tiene algo? Tiene la imagen de Dios. En Génesis nos dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y lo que nos hace especial no es el lugar de nacimiento, es que cada uno de nosotros llevamos la imagen de Dios. Y puede que seas la persona más mala o más buena, tienes la imagen de Dios. Y por eso Él dijo, cuando se lo haces a uno de estos pequeños, me lo haces a mí. Porque se lo estás haciendo a alguien que aunque no lo veas exteriormente, tiene la imagen de Dios. Aunque no sea esa imagen lo que primero que tú veas, sea la maldad, sea el pecado, pero cada persona en esta tierra es digna porque es hecha a imagen y semejanza de Dios. Por eso los creyentes defendemos siempre la vida, porque cada persona es hecha a imagen y semejanza de Dios, sea como sea. Y por eso Pablo dice, contra Cristo pecáis. Porque encima estos eran personas que habían creído en Cristo. Estas eran personas por quien Cristo había muerto. Y si tú no valoras a aquel hermano por quien Cristo murió, tú no estás valorando la sangre de Jesús. Esto es serio. A los hermanos no es de que si los tratamos mal no pasa nada. Estás tratando mal a alguien por quien Cristo entregó su vida. Hay una alta estima. Por eso Pablo dice, si yo no tengo que comer carne, yo no comeré carne jamás. Pero pensando un poco más en la vida de Pablo,
ahora terminamos aquí y nos vamos a Filipenses, capítulo 3, porque vamos a entender un poquito cómo era la mente de Pablo, quién era este Pablo, en qué pensaba él, para hablar algo así, porque esto no se hace solamente con un pensamiento, esto tiene que estar bien arraigado en la persona. Filipenses 3:7. Filipenses 3:7. ¿Lo tenemos? Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que Pablo dice? ¿Cuáles eran estas cosas? Dice el versículo 4, un poquito más atrás, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, estas cosas, dice Pablo, para mí eran ganancia. Estos beneficios, estos logros de Pablo eran una ganancia personal y eran su propia justicia. Pablo creía que Dios tenía que aceptarle por todos estos méritos. Y dice el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, ganancia y pérdida. Sigue diciendo el versículo 8, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es interesante que Pablo está diciendo en el versículo 8, todas estas cosas no tienen comparación con conocer a Cristo. Todas estas cosas no tienen comparación con amar a Cristo. Todas estas cosas no tienen comparación con ganar al final de mi vida a Cristo. Y vamos a notar algo, en el versículo 7 dice, pero cuantas cosas eran para mí. El versículo 7 Pablo está hablando hace 30 años atrás. ¿Recuerdan la conversión de Pablo? Cuando el Señor Jesús se le aparece. Pues estas eran estas cosas. Y ahora el versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo, qué bonito, que Pablo está diciendo, hace 30 años ya todo esto yo lo estimé como basura. Pero hace 30 años ahora, y fíjense que había pasado por mucho. Pablo había sufrido mucho por el evangelio. De hecho, estaba preso por el evangelio. De hecho, no sabía qué iba a pasar con su futuro por el evangelio. Pero Pablo dice, 30 años después, aún estimo, aún. Quiere decir de que Cristo en la vida de Pablo, después de 30 años, seguía siendo más glorioso aún. Y es que Cristo no cambia. Y qué bonito sería que cada uno de nosotros, al pasar 30 años y estamos vivos todavía, podamos seguir diciendo, Él es glorioso para mí. ¿Hay alguien aquí que lleve 30 años en el evangelio? Y que pueda levantar su mano y decir, Cristo todavía hoy es glorioso para mí, más glorioso. Qué bonito. Yo no llego a los 30 años eso todavía, pero qué bonito. Qué bonito que digas, no sé cuántos años llevas con Cristo, pero Cristo sigue siendo cada vez más glorioso en mi vida. Desde el día que dejé las borracheras, que dejé todas las cosas que yo seguía. Y hoy en día te puedo decir que aún estimo todo eso. Eso era una pérdida. Lo que pasa es que en el caso de Pablo no eran borracheras. Eran cosas justas. Eran cosas que a los ojos de los demás eran cosas buenas. Eran cosas honorables. Eran títulos. Eran cosas por las cuales tener orgullo. Y dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando Pablo escribe esta carta, él estaba preso. Y no es que él se lamentara por lo que había perdido, sino que él dice,
y lo tengo por basura. Porque mucha gente ha entregado cosas por Cristo, pero hoy en día se lamenta. Dice, yo antes tenía un negocio, era ilícito, pero yo ganaba bien. Pablo no pensaba así. Pablo decía, eso era una basura, porque ahora tengo a Cristo. En Mateo 16:26 les voy a leer, Jesús dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hay una frase de Spurgeon que dice, ¿cuántos hombres hay que en la difícil tarea de hacerse un nombre en esta tierra, en la difícil tarea de hacerse un nombre en esta tierra, pierden la posibilidad de que su nombre sea conocido en los cielos? Qué bonito. ¿Dónde te conocen a ti? Hermanos, de nada vale que tú llegues a ser un presidente de un país, que gobiernes naciones, que seas diputado de la Unión Europea o que logres lo que logres. Que seas el que más dinero tiene o el que mejor casa tiene. Al final de los días, si tu nombre no lo conocen en los cielos, tú tienes un problema grande. ¿Y sabes que en los cielos es donde vas a pasar la eternidad o no? ¿Sabes que a Pablo no era muy popular en la tierra? Que Jesús no era muy popular ni siquiera donde nació. Esto es tremendo. Jesús fue a donde nació y no creían en él. Jesús no era popular. Y sin embargo, era Dios mismo salvando a toda una humanidad. Su nombre no fue conocido en la tierra, pero los cielos, cuando llega este Jesús, se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que Él es el Señor. Y nosotros no vamos a ser como Jesús, solo Él es Jesús. Pero es interesante que tú te pienses hoy y digas, a mí todo el mundo me conoce porque yo soy el mejor mecánico o yo soy el mejor en esto, en lo otro. Pero ¿será que a mí me conocen en los cielos? ¿O yo llegaré allí y nadie me conocerá? ¿Cómo será eso? Es importante. Pablo suelta lo que el mundo valora para asegurar lo eterno. Esos títulos le valían para toda su vida. Ya Pablo tenía su vida garantizada con esos títulos. Pero él lo dejó. Porque vino Cristo y a partir de ahora él iba a vivir para Cristo. ¿Y cuántas personas no hay que han dejado sus profesiones, sus trabajos, cuántas cosas por Cristo? Y hoy en día hasta pasan hambre, pero pasan hambre por Cristo. Y están en pobreza y ven que no les da y esto y lo otro. Pero lo están haciendo por Cristo, porque ellos de verdad, como Pablo, aman a Cristo. En Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y su madre y su mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y esta palabra aborrecer no significa que vas a odiar a tus familiares para entonces amar a Cristo. No, significa de que cuando tú vas a poner en una balanza el amor de Cristo tiene que empujar todos los otros amores hacia abajo. Él tiene que ser lo más glorioso. Los otros días estaba aconsejando a una chica. Ella me decía que había pasado por un momento muy difícil en su vida, que había pasado por una depresión, que había estado en psicólogos y en muchas cosas más. Me dice, pero ahora estoy feliz, porque he conocido a un hombre maravilloso y nos vamos a casar. Y ella me hablaba tan bonito y yo no quise ser aguafiesta, pero yo tenía que hablar el evangelio. Y yo le dije, mira, ¿tú sabes que ese hombre el día de mañana se puede ir con otra? Y te puede dejar en casa con 2 hijos o 3. O que el día de mañana puedes descubrir que el príncipe azul no era azul, que estaba teñido. Mira, yo no quiero quitarte las expectativas, ni lo conozco, ni puedo hablar bien o mal de él. Pero yo sé que es un hombre y los hombres somos pecadores. Todos, tú y yo.
Y por eso es que la Biblia dice de que nosotros, ¿por qué usted cree que Cristo dice que tú debes amar más a Cristo que a tus hijos? Porque tú puedes perder a cualquiera de tus hijos. Tú puedes perder a tu esposa. Pero Cristo dice, pon tu corazón en mí. A mí nunca me vas a perder. Él sabe, Él nos creó, Él creó eso que late, que se llama corazón, mente, voluntad, conciencia, todo. Él dice, solo en mí, porque lo demás se puede remover en un momento. ¿Y qué pasa? Que cuando se remueve, las personas pierden todo deseo de vivir. Pero era porque en esa balanza Cristo no era lo que más pesaba, eran cualquier otra cosa. Y por eso Jesús dice en Lucas 14:26, si alguno viene a mí, es bajo estos términos. Y dice el versículo 8 de Filipenses, dice, para ganar a Cristo, ¿sabe? El resultado de perder todo en la vida de Pablo, ¿cuál era? Ganar a Cristo. Es que no se puede, las dos cosas no se pueden. No se puede correr en el mundo, en la dirección del mundo, en los deseos del mundo, en lo que el mundo pide y a la misma vez que Cristo corra detrás de mí. No se puede. Es que no se puede. ¿Sabe por qué no se puede? Porque tú no adoras a Cristo bien hasta que no lo ves. Y el día que lo veas vas a ver que Él no tiene comparación con nada. Y en ese momento le vas a empezar a adorar como Él es, Cristo, el Señor, el que es más precioso que cualquier cosa en este mundo. Y entonces en ese momento todo lo demás va a ocupar el lugar que tiene que ocupar. Y tu vida va a ser una vida estable, anclada sobre el amor de Cristo. ¿Cuántos matrimonios hay que no funcionan porque uno a otro se pide, dame ese amor, dame ese amor? Y ese amor solo lo puede dar Cristo. Y ya no vale con que él trate de ser perfecto o ella trate de ser perfecta. Si no es el amor, si esos corazones no se llenan con el amor de Cristo, no va a haber nada que lo llene. No va a haber nada que llene ese corazón. Ahora, ¿cómo entender esta pérdida? Vamos al versículo 8. Él dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Pero aquí hay algo interesante. En esta lista, por ejemplo, habían cosas que no se podían ya perder. Pablo no podía perder su circuncisión. Pablo no podía perder ser del linaje de Israel. Pablo no podía borrar que era de la tribu de Benjamín. Pablo no podía borrar que era de padres hebreos. Pero él lo borró. ¿Cómo? Estos títulos no se podían cambiar, pero lo que sí cambió fue la mente de Pablo. Ya Pablo no se identificaba con eso. ¿Qué dices tú cuando te preguntan quién eres? Yo soy fulano de tal que trabajo en esto. Ese es tu mayor bien. Pero si dices, yo soy cristiano, yo soy padre, yo soy madre, eso es lo más importante en tu vida. Y con eso te deberías identificar. No porque lo hagas para menospreciar o lo que sea, sino porque ese debe ser tu orgullo. Yo soy de Cristo, yo soy cristiano. No creas que soy perfecto, pero estoy ahí, soy de Cristo. Y trato de ser como Él. Esa debería ser nuestra primera presentación. Ahora vamos a ver por qué lo cambió Pablo. Vamos al 1:1 de Filipenses. Filipenses 1:1. Miren cómo se presentaba y lo puedes buscar en varias de sus cartas. Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y si buscas en varias cartas, su presentación va a ser lo misma. Siervos de Jesucristo, esclavos de Jesucristo. Una vez hablaba lo que era el esclavo, pero Pablo se identificaba ahora como un siervo de Jesucristo. Ya no soy el hebreo
el de la tribu de Benjamín. Ya no soy el fariseo, soy siervo de Jesucristo. Y dice el versículo 9, vamos al versículo 9, dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Y qué significa ser hallado en él? Esta palabra hallado es de donde viene la palabra eureka. Y significa lo he encontrado. Y el significado de esta frase es, Pablo está queriendo decir, está pensando en ese día que él esté cara a cara con Dios. ¿Ha pensado usted en ese día? Porque ese día llegará, por las buenas o por las malas, pero llegará. Y ha pensado en el día que usted esté cara a cara con Dios. Y Pablo dice, yo quiero que Jesús sea, ¿cómo nos defenderemos delante del Padre? ¿Cómo seremos inocentes en ese juicio? Pablo está diciendo, yo quiero que antes que el Padre me vea a mí, primero vea a Cristo. Que Cristo lo tape todo. Esa es la justicia de Dios por la fe. Porque hermanos, si el Padre me ve a mí, yo estoy condenado. Y eso decía Pablo. Es como si Cristo fuera tan grande, tan ancho, tan alto, que cuando el Padre vea, no me vea a mí, ve a Cristo. Porque Él es perfecto, Él es glorioso. Él es quien me salvó. Él es quien murió y quien derramó su sangre por mí. Él es santo. Yo no, hermanos. Y creo que ninguno de nosotros. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Yo no puedo confiar en mis méritos para ese día. Para ese día no importa que tú le hayas dado tu vida a los pobres o a quien sea. Solo Cristo, porque no dejamos de ser pecadores. Esto está lleno de pecadores. Pero tenemos la justicia de Cristo obrando en nuestro favor. ¿Sabe que nosotros nos damos entre nosotros mismos, nos damos títulos? Varón, siervo, hombre de Dios. Esos títulos no existen. Esos nos los ponemos entre nosotros. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que incluso los ángeles que están en la presencia de Dios se ven impuros. Esos que nunca han pecado, que nunca, ni siquiera uno. Y dice que delante de la santidad de Dios se ven sucios. Pero nosotros aquí abajo entre nosotros nos llamamos así, tan bonito. Y no es que nos llamemos feo, pero hermanos, todos delante de Él somos pecadores. Da igual. ¿Qué quiere decir? ¿Que por eso me voy a ir a pecar? No. Pero yo debo saber que en esa hora, que en ese momento, si a usted le toca cerrar los ojos, no se vaya pensando en el bien que hizo, que le dio de comer a un pobre. Váyase pensando Cristo, 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 su justicia, Él, que sea Él. Porque si no, usted está frito. Si el Padre lo primero que ve es a mí, dice Efesios 2:1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No era que estábamos mal, es que estábamos muertos. Y Efesios 2:8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie llegará al cielo y le dirá, Señor, yo sabía que yo tenía que estar aquí. Claro, yo era tan bueno allá abajo, yo es que era lo mejor. No. Filipenses 3:10 dice, y a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y lo primero que dice Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle. Pablo quería conocer a Jesús. Conocer a Jesús por experiencia directa, íntima.
¿Sabe que esta palabra es la misma que se dice y Adán conoció a su mujer Eva? Era una palabra íntima, conocer a Jesús como nadie puede conocerte a ti. Yo abro mi corazón con Él como nadie puede saberlo. Y yo quiero que Él conozca todo de mí. Yo a Él no le puedo venir con palabras bonitas. Yo tengo que venir y ser sincero y abrir mi corazón porque Él lo conoce ya. Mira, Señor, tú sabes que yo hoy no tengo deseo de orar, que hoy no tengo deseo de ir a la iglesia, que no tengo deseo de cantar, pero yo sé que es lo correcto. Hay una parte en mí que sabe que es lo correcto. Ayúdame. Señor, mira, yo quisiera orar con la fe que oran muchos, pero yo no tengo esa fe. Ayúdame. Yo quisiera creer como hay personas que creen y entregan su vida a ti, pero yo no lo siento. Sinceridad, háblale, que Él te escucha y que Él te cambia al corazón que es sincero con Él. Dice, a fin de conocerle. Ahora, a Jesús no le vas a conocer en el ruido. Necesitas apartarte, estar a solas, estar con Él, escucharle, sentarte en calma, el teléfono en silencio, estar con Él, para que puedas conocerle. Para conocerle debes pedirle a Él que se revele, que quieres verle por su gracia, pero ahora cuidado. Porque si vemos el versículo 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación también de sus padecimientos. Si leemos el versículo 10, nosotros queremos conocer a Jesús. Nosotros queremos el poder de la resurrección de Jesús. Nos encanta con ese poder. Pero, ¿y la participación de sus padecimientos? ¿A cuánto nos gusta padecer? Levante su mano. A ninguno. Porque el padecimiento duele. Pero para Pablo era un paquete completo. Fíjense, él no separa, él lo da todo junto. La participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte. Y esto no lo escribe un poeta desde su casa en Marbella. Esto lo escribe un hombre que está a punto de ser ejecutado por Cristo. Y dice, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y no es que a Pablo le gustara sufrir, sino que Pablo entendía que sufrir por amor, sufrir por la verdad, sufrir por los hermanos, sufrir por el nombre de Cristo era parte de ser como Cristo. Y la iglesia de hoy no sabe lo que es el sufrimiento, no quiere sufrir. La iglesia alrededor de los años ha sufrido y ha sufrido mucho y ha tenido persecución y ha sido los cristianos perseguidos y matados. Y la fe ha costado sangre. No ha costado coger un autobús y llegar aquí, no, ha costado sangre. La fe, llevar una Biblia, ha costado sangre. Y estos cristianos han entendido que para conocer a Jesús también hay que padecer. Porque sabe que en el padecimiento, en la prueba, en el dolor, esa es la mejor escuela. De ahí usted sale nuevecito. O se renueva o se hunde. La mayoría de las veces nos renovamos, porque si no, no estuviéramos aquí. El dolor, el sufrimiento, el aguijón, lo que sea, renueva tu fe. O crees o crees. O crece esa fe o crece. No hay de más. Porque Él ha prometido que su obra la va a terminar. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Qué bonito. Pero sigue el versículo, dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué bien si le pudiéramos quitar esa parte, ¿verdad? Todo lo demás me gusta. Pero si es que padecemos juntamente con Cristo, es que Cristo padeció mucho. No, yo no quiero esa parte, pero es un paquete completo. Llegando a ser semejante a Él en su muerte.
Pablo entendía algo que entendió Job hace mucho tiempo atrás. En Job 2:10 dice que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. ¿Qué somos, los intocables de Dios? Nosotros vivimos en una parte del mundo donde no hay contaminación, o respiramos el mismo aire contaminado, o comemos la misma comida chatarra que venden en los supermercados. Entonces, ¿por qué yo no puedo tener un cáncer? Porque soy hijo de Dios. Si yo estoy comiendo lo mismo y respirando lo mismo y tomando la misma agua. Pero es que yo soy celestial, yo no puedo tener un cáncer. No, hermanos, yo soy un ser humano. Y como y bebo y respiro lo mismo que respiran todos los otros. Y aquel porque no es creyente sí puede tener un cáncer, pero el creyente no. Porque entonces falta de fe. No, vive en el mismo lugar. Y la iglesia debe entender esto, lo que ya entendía Job hace muchos años. Dios, la diferencia es que Dios a sus hijos sabe cuántos grados darle al horno hasta donde tú puedas aguantar. Hay quien con un catarro se está muriendo y hay otros que aguantan una amputación, un cáncer, se pierde 2 hijos y lo ves ahí creyendo. Y dices, ¿cómo? Ese aguanta 300 grados. Hay otros que con 20 ya están fritos. Ya se les quema la pizza. Quiero su vida, quiero su resurrección, quiero la eternidad, pero no quiero padecer. Hay muchos cristianos hoy en día así. Que cuando padecen por algo no los ves más en la iglesia. Que si se muere un familiar no lo ves más en la iglesia. Que si pasa por una situación difícil, se queda sin trabajo, lo que sea, no lo ves más. Porque es el Dios Papá Noel. El Dios que bendice solamente. Versículo 11 dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Quiero que lea ese versículo un momento, porque a mí me costó casi 2 horas entenderlo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Parece como si Pablo, aquel que habla y que defiende la resurrección, no creyera que va a resucitar. Por eso es importante las traducciones. La mejor traducción que encontré es la de la Vulgata. La Vulgata dice, de modo que al cabo pueda arribar a merecer la resurrección gloriosa de los muertos. ¿Sabe que todos los muertos van a resucitar? Los buenos y los malos. Dice Juan 5:29 que unos a vida eterna y otros a condenación. Y Pablo está diciendo, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, ¿de quiénes? De la resurrección gloriosa. Pero ¿por qué Pablo? Pablo no está dudando de que Dios no va a terminar su obra en él. Pablo no está creyendo de que bueno, y si sí, si no. No es eso, no es duda. Pablo lo que no se está es confiando. Y escúchalo bien, confiando. ¿Sabe que hay muchos creyentes que confían porque ya llevan 20 años en la iglesia? Y ahí es cuando, ¡pum!, caen estrepitosamente. Y caen en pecados que dices, pero ¿y cómo? ¿Cómo? Es imposible. Si esta era una persona fiel, porque se confiaron. Miren, Pablo sabe que su fe va a ser probada. 1 Corintios 9:27, si quiere apúntelo, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esto lo dice Pablo, alguien que sabe que no puede confiar ni de sí mismo. Alguien que sabe que no puede darle tregua porque sabe que él está hecho y que él es un pecador, aunque sea Pablo. Pablo sabe que no puede confiarse. 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que que no caiga. Y nosotros no podemos confiarnos de que nosotros llevamos muchos años en la fe o de que de esto, de lo que lo otro. No, hermanos, somos pecadores. Y en 5 minutos, en 2 minutos, lo arruinamos todo. No nos podemos confiar. Terminamos con la conclusión de este pasaje. ¿Qué aprendemos entonces de este siervo? Número 1, prioridad absoluta en su vida. ¿Era quién? En la vida de Pablo. Dígalo. Cristo. Le pregunto, en su vida,
no voy a decir prioridad absoluta, pero Cristo es la prioridad, o tú quieres y vives con ese deseo de que Cristo sea mi prioridad. ¿Hablas con Cristo todos los días? ¿Buscas conocerle? Y cuando no lo haces, ¿te duele? Porque esos son señales de que Cristo en tu vida es la prioridad. Te dan deseo de darle un sartenazo a tu marido, pero dices, soy de Cristo. Porque quieres agradar a Cristo. Te da deseo de contestarle mal a tu jefe, pero dices, soy de Cristo. Quiero agradarle a Cristo. Amaba sacrificialmente al prójimo. Esta nos cuesta un poquito más, porque a Cristo le amamos con todo, pero ¿y aquel cabezón que me está tratando mal? Tiene la imagen de Cristo, la imagen de Dios. Y es un futuro creyente. Usted sabe que tiene que mirar a esa persona como un futuro hermano. Y si este cabezón yo le pudiera hablar y pudiera llegar a su corazón y lo trajera a la iglesia, ¿qué pasaría? Así tiene que mirar a la persona, porque todo pecador puede ser un futuro creyente. Nosotros, recuérdense que éramos pecadores así también. Renunciaba a su propia justicia. Renunciaba a lo que para él podía darle gloria, honor. Porque él quería que cuando el Padre le mirara, recuerde, mirara primero a Cristo. Y anhelaba identificarse con Cristo totalmente. No solamente en su gloriosa resurrección, no solamente en las cosas, por así decirles, buenas de Cristo, sino también en los padecimientos. Incluso en la muerte de Cristo. Usted sabe que Pablo fue decapitado. No fue colgado en una cruz porque él tenía ciudadanía romana. Si no, lo hubieran colgado también. Y ellos, es como, esa muerte para nosotros sería algo terrible, pero para ellos era como la graduación final. Ahora sí que sí. Lo he dado todo por Cristo. Hasta esto que nosotros llamamos vida. Lo he dado todo por Cristo. Y por eso ellos morían gozosos. No es porque estaban locos, les faltaba un tornillo. Es porque decían, ahora sí, ya lo he dado todo. Como Él lo dio todo por mí. Hasta su última gota. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y vamos a rogarle porque hay mucho trabajo. Nada más y nada menos se tiene que formar Cristo en cada uno de nosotros. Esa es su obra principal. Esa es su tarea principal. Padre, te damos gracias por esta tarde. Padre, te doy gracias por cada uno de los hermanos que tú has traído a este lugar. Señor, gracias porque todos tenemos algo en común y es que todos tenemos a Cristo. Señor, no hay ninguno que no pueda decir, aquí yo no soy un pecador, porque todos somos pecadores. No somos merecedores de poder cantar a tu nombre. No somos merecedores de poder tener tu palabra, abrirla y entenderla. Son regalos de que tú en tu gracia y en tu misericordia nos has dado. Gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, gracias por lo que tú has querido dar a tu pueblo. Señor, permite que esta palabra no quede vacía. Yo te ruego, Señor, que si hay alguno que está padeciendo, que en vez de ver el sufrimiento como un castigo, lo pueda ver como una oportunidad de glorificar a Cristo a través del sufrimiento. Señor, que tú nos envíes donde nos envíes, nosotros podamos proclamar tu evangelio, que podamos hablar de Cristo. No somos perseguidos, aquí tenemos libertad, pero si algún día nos tocara ser perseguidos, que podamos nosotros tener la convicción, como tenían estos hombres, Señor, que incluso estaban dispuestos a morir por Cristo. Señor, ¿cuánto nos falta para decir que somos verdaderamente siervos tuyos? Es nuestro deseo, es nuestro anhelo.
y poder decirte que de verdad tú eres lo más glorioso de nuestras vidas. Que nuestro corazón de verdad descansa sobre ti y en ti, Señor. Señor, te ruego por si hay alguna persona aquí en este lugar que no conoce de Cristo y que quiere conocer a Cristo. Si hay alguna persona que no conoce a Cristo y que quiere conocerle y que quiere entender ese amor que movía a estos hombres a entregar su vida a Cristo, que levante su mano para que oremos por él. Si hay alguna persona que dice: yo quiero conocer a Cristo, porque hasta ahora yo he vivido y he entregado mi vida a muchas personas, pero nadie me ha amado con un amor verdadero. Nadie ha hecho lo que tú dices que Cristo hizo por mí. Y es que nadie lo va a hacer, porque ese amor es el amor solamente de Cristo. Yo te ruego, Señor, de que tú seas con aquellos que quizás se han enredado tanto en las cosas de este mundo que ya no tienen tiempo para estar con Cristo. Señor, hazlos entender de que tú eres lo que nuestra alma necesita cada día, y que puedan ir a la fuente y que puedan ir a ese lugar secreto donde antes iban, pero que ahora no van. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia y ayúdanos a entender nuestra misión de llevar el nombre de Cristo a aquellos que no te conocen. Que esa persona que te trata mal, esa persona que no te valora, esa persona que te maltrata, en realidad es una persona que necesita a Cristo. Y que podamos verlo con los ojos de amor que Cristo los vio y los ve. Ayúdanos, Señor, ayuda a tu pueblo, porque necesitamos de ti, Señor. Gracias te doy por este día y gracias te doy por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.